Bienvenidos a una conversación especial con el pastor Mario Vega. Mi nombre es Alexis Pérez y estoy junto a Raquel Mejía. Bienvenida, Raquel. Estamos felices porque vamos a platicar con nuestro pastor. Hay muchas preguntas que a veces nos hacemos en nuestra mente, pero no las preguntamos, no las exteriorizamos. Y sobre todo en este tema que es un tema muy importante. Sí. Hablábamos antes de empezar esta grabación y decíamos unir esas dos palabras, Espíritu Santo, nos hace como pensar que es algo muchas veces inalcanzable o que es exclusivo para un grupo de personas, pero de eso queremos hablar en esta conversación, así que le damos la bienvenida a nuestro pastor general, el hermano Mario Vega. Bienvenido, pastor. Gracias, Raquel y Alexis, por la oportunidad, y aquí estamos para poder servir en lo que se pueda. Sí, queremos hablar sobre Espíritu Santo porque tenemos una vigilia, Sí. Ya es la tercera Pronto. vigilia de este 2024 y el tema principal es el bautismo en el Espíritu Santo. Entonces, hermano Mario, sé que muchos tenemos la curiosidad de saber, Sí. en su caso, cómo fue esa experiencia cuando fue lleno del Espíritu Santo, Por si lo primera recuerda. vez. Y Sí. si fue acá en Elim o fue en la iglesia donde usted aceptó al Señor. Sí, fue en la iglesia donde yo creí en Jesús. Elim todavía no había comenzado. Faltaban 2 años para que Elim comenzara. Era una iglesia pentecostal. Bueno, es porque todavía existe la iglesia. Y el tema del hablar en lenguas es uno de los elementos que a mí me atrajo al Evangelio. Porque aún pues no siendo cristiano, ya lo he contado algunas veces que llegó un curso por correspondencia, que alguien lo pidió de la familia en la casa. Y teníamos la costumbre que el correo que llegaba lo colocábamos sobre el televisor que estaba en la sala. Y ahí cada quien agarraba lo que era suyo. Sí. Pero este sobre, que era un sobre Manila, permaneció allí varias semanas, yo creo que 2 meses quizá. Y como vi que nadie lo había agarrado, entonces yo de curioso un día lo abrí. Y me doy cuenta de que era un curso por correspondencia, un curso de la Biblia. Y yo comencé a leerlo, pero habían espacios en blancos que dejaba el texto para que uno lo llenara. Tenía que tener uno la Biblia al lado, entonces leer la Biblia que decía allí y llenar ese espacio. Entonces, eso fui haciendo yo. Yo no recuerdo mucho qué trataba el curso, pero me imagino pues que hablaba sobre la salvación. Pero lo que sí me quedó muy claro, o 2 aprendizajes que yo tuve, fue primero, que ahí me enteré que Jesús venía por segunda vez. Yo no sabía eso. Y el segundo elemento fue justamente el pasaje de Marcos 16, donde Jesús dice: estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre hablarán en otras lenguas. Yo toda la vida, de una tradición católica, había pensado que era un creyente. Así me consideraba. Pero cuando leí eso, y no solo menciona el tema de hablar en lengua, sino que orar por los enfermos, echar fuera demonios, tomar en las manos serpientes, beber cosa mortífera y no le hará daño. Entonces ya me di cuenta que yo no tenía ninguna de esas señales. Entonces la conclusión era, entonces no soy un creyente. Y ahí fue que me quedó la inquietud, la pregunta más bien de, entonces, ¿dónde están los creyentes? Porque nunca yo lo había visto en ningún lugar, en ninguna iglesia católica. Bueno, el tiempo pasó y hay un primo mío que él ya falleció hace varios años, pero en esa época pues éramos muy cercanos, realmente él llegaba con frecuencia a la casa y a veces yo recuerdo que en mis vacaciones escolares a veces me iba a la casa de ellos, que era aquí en Ilopango. Bueno, de repente él aparece y platicando, él me cuenta que ahora él es cristiano, evangélico. Y yo no le di mayor importancia, pero ya durante el día, porque él se quedaba un buen rato, yo recuerdo que platicando le dije: ¿y qué hacen ustedes en la iglesia? Y ahí fue que él me comenzó a decir: bueno, primero oramos, luego cantamos, luego viene el momento de hablar en lenguas, y luego, y ahí, espérate, le dije yo. ¿Cómo así? Sí, y dijiste hablar en lenguas. Sí, me dijo él. ¿Y vos has oído hablar en lenguas? Sí, me dijo. ¿Estás seguro? Sí.
Y si yo voy, le dije, ¿crees que puedo oírlo? Sí, me dijo. Pero yo no tengo obligación de ser de tu religión, sino que puedo ir solo por oír. Sí, me dijo él. Entonces fue que yo le dije, entonces yo quiero ir. Pero era llevado por la curiosidad. De querer saber si era cierto que habían lenguas. Entonces él me dijo, bueno, el otro domingo yo vengo. Y él llegó efectivamente. El siguiente domingo y nos venimos a la iglesia, que también era muy cerca de aquí de Elim, sobre esta calle por donde está el paso a desnivel. Y así fue, ¿verdad? Al comenzar el culto, como él me había dicho, ¿verdad? La oración primero, luego las alabanzas, y en medio de las alabanzas, los hermanos y hermanas comenzaron a hablar en otras lenguas y a profetizaron. Entonces fue que yo dije, aquí es donde están los creyentes. ¿Esa fue la primera vez que usted escuchó? Primera vez que yo oí hablar en lenguas. Y que le dio respuesta a su pregunta de dónde estaban. Exactamente, sí. Pero aún así no creí ese día, sino que sería hasta el siguiente domingo. Y ya al creer yo tenía el anhelo, porque yo veía a los hermanos, era una iglesia pentecostal, sí. Es una iglesia pentecostal, entonces había mucha manifestación sobrenatural de dones del Espíritu, y entre eso el hablar en lenguas. Entonces yo anhelaba tenerlo, pero yo consideraba que me hacía falta mucho para poder tener como el mérito, diríamos, para recibir el Espíritu. Pero quizá porque traía, perdón, pastor, porque traía esta idea como católica de pasar ciertos. Exacto, sí. Sí, bajo la doctrina católica, pues todo es meritorio, sí. ¿Verdad? Hay que ganarlo a través de las obras. Entonces eso pensaba yo, que yo estaba recién llegado y que no lo merecía, ¿verdad? Sino que tenía que, o sea, yo tenía una seguridad que lo iba a recibir en algún momento, pero que faltaban años para eso. No era bautizado en agua, yo nada de eso. A las 2 semanas de haber creído, hubo un momento en el culto del día domingo cuando se volvió la presencia de Dios era muy clara, y eso pues hubo como un gran derramamiento del Espíritu. Entonces creo que fue el pastor quien dijo que nos pusiéramos de rodillas para orar. Entonces yo me puse de rodillas a orar, toda la iglesia. Entonces yo estaba orando, pero era muy, muy encendido el ambiente. Cuando de repente siento que alguien me pone la mano y volteo a ver, y era una joven, una señorita de la iglesia, que me dice el hermano Palacios que vaya allá. El hermano Palacios era el pastor. Que vaya allá donde él está. ¿Esa era la segunda vez que usted llegaba? Sí, o sea que tenía 15 días de conversión. Sí. Entonces yo fui a donde él estaba. Me costó un poco porque los hermanos estaban orando frente al altar o a la plataforma, pero llegué hasta donde él estaba. Pero cuando llegué, él estaba también muy lleno del Espíritu. Entonces él simplemente me dijo, póngase de rodillas, me dijo que voy a orar por usted para que reciba el Espíritu. Wow. Vaya pues, Dios. Sí, pero eso chocó con mi mentalidad, ¿verdad? De que yo pensaba que no estaba listo, no estaba preparado. Pero claro, no me iba a poner a discutirle. Pues sí, en ese momento cuando él estaba, y era muy real la presencia de Dios. Entonces simplemente me puse de rodillas, le hice caso, y él puso sus manos sobre mí, pero era quizás menos de 1 minuto cuando yo empecé a hablar en lengua. Como digo, sin creerme merecedor de ello, ¿verdad? Sin esperarlo, porque en mi programa mental era años que iba a tardar eso, ¿verdad? Pero ese era el momento que Dios había escogido. Esa fue la primera vez, la experiencia de tener la llenura del Espíritu. Hermano, entonces, ¿cuál considera usted que es el propósito del Espíritu Santo a la hora de bautizarnos? Bueno, el propósito lo dijo el Señor Jesús, ¿verdad? En Hechos capítulo 1, versículo 8. Él dijo, recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces el propósito es darnos poder, autoridad, para ser testigos de Él. Como Él lo dijo, pues comenzando de Jerusalén hasta lo último del mundo. Y eso es hasta hoy, ¿verdad? El bautismo del Espíritu es una capacitación de poder que el creyente recibe
para ser un testigo fiel de Jesús. Misión Cristiana Elim tiene 47 años. Si hacemos una panorámica, no me gustan las comparaciones, pero si comparamos los años 77, 1977, al 2024, el mover del Espíritu Santo pues ha venido como en diferentes etapas o momentos, podríamos decirlo. Ahora estamos frente a una nueva generación. Raquel y yo somos líderes que estamos al frente de niños, en el caso de Raquel, de niños de mercados, en mi caso de jóvenes y adolescentes que viven algunos con padres, con padre y madre, otros con sus abuelos. Muchos somos cristianos de segunda generación. Sí, muchos somos cristianos de segunda generación, servimos acá en la iglesia infantil también, pero hemos escuchado las anécdotas y las experiencias de nuestros padres, de los pastores mismos, de los líderes, y hermano, como que hoy no es lo mismo que antes, y tampoco quisiera decir como que antes era mejor que hoy, ¿verdad? Pero la importancia del Espíritu Santo ahora para Misión Cristiana Elim. Sí, yo creo que las cosas han cambiado y hay razones que explican eso. En los años 70, por ejemplo, esta experiencia que yo acabo de relatar fue en enero, no, ya fue en febrero de 1975. En esos años realmente era una novedad el tema del bautismo del Espíritu, no porque fuera algo nuevo, porque digamos las Asambleas de Dios que vinieron al país a principios del siglo XX, ellos precisamente las Asambleas de Dios nacieron por el derramamiento del Espíritu que hubo en Azusa, en California. Y fue como un reguero que vinieron misioneros a Latinoamérica y entre eso a El Salvador. Entonces, ellos desde su origen eran pentecostales hablando en lenguas. Lo son hasta el día de hoy. Pero era una cuestión muy pequeña, o sea, es decir, muy selectiva. En el año 75, según las estadísticas, yo no lo sabía, ¿verdad? Pero hoy lo sé, que era el 3% de la población salvadoreña que se definía como evangélica. Es decir, era una cosa muy extraña encontrar evangélicos. Y evangélicos que fueran pentecostales era aún más extraño. Entonces, el hecho de tener la experiencia, una experiencia sobrenatural, de hablar en lenguas, de ser lleno del Espíritu, era algo, una novedad como lo fue para mí, ¿verdad? Que eso fue lo que me atrajo. Y creo que muchas personas llegaban a la iglesia por eso, porque querían tener la experiencia, querían saber si era cierto. Y el otro elemento es de que también en ese momento no habían muchas denominaciones en El Salvador. Estaban las denominaciones más antiguas como la Misión Centroamericana y la Iglesia Bautista, que estaban pues ya 100 años antes, ¿verdad?, en la iglesia, y luego posteriormente habían llegado las Asambleas de Dios. Entonces, pero eran dos polos, porque Misión Centroamericana y la Iglesia Bautista no eran pentecostales, ¿no? O sea, no es que no creyeran en el Espíritu, como algunas personas dicen, ¿no? Sino que sí, por supuesto, creen en el Espíritu, pero tienen una concepción diferente. Y estaban las iglesias pentecostales que era pues como una manifestación. Entonces había un choque entre las posiciones doctrinales, ¿verdad? Entre los que decían que el hablar en lenguas era una visitación que terminó cuando el último de los apóstoles falleció, que hoy ya no estaba vigente, y los pentecostales que decían que sí, ¿verdad? Que continuaba. Entonces este choque era una cuestión que hacía como robarse miembros, ¿verdad? Pero normalmente eran los pentecostales los que iban ganando la batalla, ¿verdad? Que habían bautistas, centroamericanos que llegaban a las iglesias, tenían esta experiencia y entonces ya no volvían a sus congregaciones. Bueno, eso fue en el año 75. Hoy, en 2021, según las estadísticas, ¿verdad? Si uno toma un dato moderado, el 40% de la población manifiesta ser evangélica. Y de ese gran universo, no sé, quizás como el 90% pentecostales. De manera que el hecho de hablar en lenguas, profetizar, o sanidad divina, dones del Espíritu,
ya no es una novedad, sino que se ha convertido casi en una cuestión cotidiana. Okay. Entonces, por ejemplo, ustedes, me imagino que desde niños crecieron en la iglesia oyendo hablar en lengua. Entonces, el oír lenguas, el oír profecías era una cosa muy normal, muy natural. No para mí, ¿verdad? Que era una novedad, o sea, algo tan desconocido que eso fue lo que me movió, ir a una iglesia. Entonces, esos son los elementos que han cambiado. Me llama bastante la atención, es bien interesante lo que usted dice de las diferentes posturas, por ejemplo, en las iglesias pentecostales. Yo tuve una experiencia, y les contaba antes, que de adolescente visité la casa de una amiga, y mientras estábamos en la visita llegó una hermana de la iglesia de ellos. Y pues se saludaron y todo, pero ella antes de retirarse dijo que iba a orar. Y ellas se pusieron en círculo, y como que ya tenían, como que ya sabían, ¿verdad?, lo que tenían que hacer. El esquema de lo que tenían que hacer cuando la hermana decía, voy a orar. Y oró por cada una. Solo éramos mujeres, porque éramos 3 adolescentes, ella y la mamá de mi amiga. Y ella oró por cada una, y a cada una le dijo algo en específico. Yo estaba como un poco a la expectativa de qué me iba a decir a mí, porque era alguien que yo no conocía, y hasta cierto punto yo tenía un prejuicio. Entonces, bueno, vino la hermana y me dijo que yo tenía un problema de salud. Y yo dije, pues, me dijo lo primero que se le vino a la mente, dije yo, porque yo no tengo ese problema. Y me quedó esa percepción, yo dije, no le creo. No le creo. Y también es esta costumbre de que en el IM no tenemos tanto de ejercer de esta forma. Entonces, no estar acostumbrada también hacía que yo tuviera un prejuicio. Pero les cuento que con el pasar de los años, muchos años, fui desarrollando precisamente este problema de salud que ella me dijo. Y cuando yo fui a pasar consulta, me dijeron exactamente que tenía este problema de salud. Y yo recordé, en el momento yo recordé que la hermana, en aquel tiempo, fue en el 2015 o 16, que la hermana me dijo que yo tenía ese problema de salud. Yo lo recordé y dije, ella me lo dijo hace tiempo, y yo no creí. Entonces, ¿cómo podemos hacer nosotros en estos casos que estamos bien prejuiciados, porque no estamos acostumbrados? Hay unas cosas que nos parecen exageradas, hay unas cosas que como nosotros no las ejercemos, no creemos. Entonces, ¿cómo yo logro discernir que esto viene del Espíritu, sin necesidad que yo lo haya visto antes? Sí, es relativamente fácil, ¿verdad? Es apegándose a lo que la Escritura dice. Ahí está la mención de lo que son los dones del Espíritu, cómo operan, cuál es su propósito. Entonces, si yo conozco la doctrina, yo voy a saber, eso me da ya una base para saber qué es de Dios, qué no es de Dios, ¿verdad? Es cierto de que nosotros no acostumbramos tan a menudo la profecía personal, ¿verdad? No significa que no la haya, sino que es más en el orden de lo que Pablo dice, ¿verdad? Que la profecía es para edificación, para exhortación y para consuelo. Y por eso se hace en la congregación, porque también Pablo dice que los demás juzguen, dice que hay que oír y juzgar la profecía. Pero eso no quita de que en determinados momentos haya una profecía personal, que Dios pueda mover a una persona. No, uno le llama profecía, pero puede ser un don de palabra, palabra de ciencia o palabra de sabiduría. Lo importante es evitar los abusos, y la forma de evitarlo es ajustándonos a las normas que la palabra de Dios establece. En Misión Cristiana Elim, hermano Mario, pues los dones del Espíritu Santo y la presencia del Espíritu Santo están muy presentes. Queremos que eso continúe, y por eso la importancia, ¿verdad?, de que en eventos masivos como son las vigilias, y que estamos ya a punto de asistir a una, se hable sobre el bautismo en el Espíritu Santo, ¿verdad? Ya Raquel preguntaba como la importancia en el creyente, pero ¿por qué es necesario? Sobre todo para esta generación que está
que constantemente está entrando, ¿verdad? Niños están viniendo a células, jóvenes están agregando a las células, están viniendo a nuestros servicios también y están empezando a tener esas experiencias. Pero tenemos que enseñarles y darles como este nuevo lenguaje, ¿verdad? Que como en su caso fue una curiosidad y tuvo que vivirlo y experimentarlo. La razón de insistir en ello es la necesidad que los creyentes tenemos de tener el respaldo del Espíritu, el poder del que hablábamos anteriormente. Por eso es que todos los años en realidad siempre hay una vigilia en la cual oramos por el bautismo del Espíritu Santo. Y también porque en el caso nuestro de LIN, el bautismo en el Espíritu es una condición para poder servir en cualquier área, sí. Ya sea dentro de la iglesia o en los vecindarios. De manera que precisamente porque es un requisito, lo estimulamos, lo promovemos para que la mayor parte de hermanos y hermanas lo puedan tener y así poder participar plenamente de todos los roles y responsabilidades que se pueden tener dentro de la iglesia. Okay. Cuando hablamos del Espíritu Santo, cuando se nos dan estos dones, pues se nos otorgan para que nosotros los pongamos al servicio de los demás. Y hay personas que hablan sus lenguas, pero no sirven a los demás. O no están interesados, no es esa su convicción, el servicio hacia los demás. Hay personas que no han recibido el bautismo en el Espíritu Santo y tienen un don del servicio. O sea, personas que están decididas a dar su vida por los demás, a servir a todos los demás. Por ejemplo, Monseñor Romero, yo lo vi, al ver su historia, fue un hombre que sirvió a los demás. Pero nosotros sabemos que él quizá no recibió el bautismo en el Espíritu Santo. Entonces puede ser él movido por el Espíritu Santo o no. Lo que ocurre es que hay que diferenciar lo que son, digamos, los dones del Espíritu propiamente llamados así, que son de carácter sobrenatural, y las habilitaciones, que también son del Espíritu, pero que incluso las personas que no tienen a Jesús como Salvador pueden tener este tipo de habilitaciones. Bueno, Pablo hace una lista en Romanos 12, ¿verdad? Donde menciona, por ejemplo, el servir, el hacer misericordia, el presidir, el administrar, el dar, lo pone también como una habilitación que el Espíritu da. Aunque Pablo a todo le llama dones, nosotros es que por razones pedagógicas, digamos, los diferenciamos entre dones, que son los sobrenaturales, y las habilitaciones. Okay. Entonces, así es como se explica que las personas puedan tener una vocación de servicio, o de dar, o de hacer misericordia, o de administrar. O, por ejemplo, cosas que Pablo no menciona, pero que también son habilidades del Espíritu, como la música, la pintura, todas las artes están englobadas dentro de esto. Son manifestaciones del Espíritu, pero que pertenecen a la gracia común, y se llama común porque es común para creyentes y no creyentes. Pero luego está la gracia especial. En la gracia especial es que es exclusiva para los hijos de Dios, es donde está el bautismo del Espíritu. Es interesante todo lo que menciona nuestro pastor, pero también ahora quisiera poner este tema en la mesa, porque pasa muchas veces, a mí me ha pasado que le he pedido al Señor ciertos dones, porque también estando en vigilias, el hermano Mario dice, pídale al Señor dones. Una vez ponía la ilustración de una ferretería, ¿verdad? Entonces él decía, aquí está la sección de tales cosas y tales otras. Entonces, creo que como creyentes debemos anhelar tener esos dones del Espíritu Santo, pero muchas veces nos inunda el miedo. Voy a poner mi caso. La inseguridad. La inseguridad, nuestra humanidad también, el hermano nos va a explicar mejor, pero me ha pasado muchas veces que yo le he dicho al Señor, Señor, dame la oportunidad de un día poder profetizar en público, así como lo hacen los hermanos en el culto. Y he tenido oportunidades donde he estado en reuniones, en devocionales o en espacios
donde he estado como A punto de, pero viene este miedo o viene esta inseguridad que decía Raquel, hermano Mario, y me quedo como, dejé pasar la oportunidad. Sí. ¿Qué pasa? Hay dos elementos que son los obstáculos principales para poder recibir el bautismo del Espíritu o los dones. Okay. Uno es que la persona no conoce lo que la Biblia dice acerca de lo que es el bautismo, lo que son los dones. Y cuando uno tiene una idea equivocada, uno puede estar esperando algo que realmente no es. Y quizás lo que sí es, uno lo rechaza por sí. temor o por desconocimiento. Y el otro gran obstáculo es precisamente el temor, la duda que la persona tiene sobre si esto es de Dios o no. En el fondo, estas dudas vienen por el hecho de que uno sigue pensando todavía en una cuestión meritoria, que yo tengo que merecerlo, yo tengo que hacer 3 ayunos y 2 vigilias para recibir el bautismo del Espíritu o los dones. Nosotros hacemos vigilia para orar por el bautismo del Espíritu, pero no porque es un precio que uno paga, sino que porque para tener el tiempo suficiente de poder ministrar y que todos puedan recibir ya sea el bautismo o dones del Espíritu. Pero uno tiene que hacerlo en una confianza en la gracia de Dios, que como en toda nuestra relación con Dios, nada es merecido, nada es pagado, todo es por su bondad, porque nos ama tal y como somos, nos ha perdonado y en su gracia nos otorga el don del Espíritu Santo. Y en estos momentos, bueno, tan oportunos como la vigilia, cuando una persona intercede por otra, ¿qué es lo que está sucediendo? Porque sabemos que no es que yo tenga el mérito de que Alexis reciba el Espíritu Santo porque yo lo toqué o porque yo intercedí. Sabemos que es el Señor por medio de nosotros, ¿verdad? Pero, ¿por qué es importante y qué es lo que significa? El orar los unos por los otros, que es la imposición de manos de lo que habla Hebreos, es una identificación que la persona tiene con aquel que quiere recibir el bautismo del Espíritu. Es estar al lado de él, acompañarlo, interceder por él, animarlo, guiarlo para que pueda recibir ya sea los dones o el bautismo. Entonces, como yo lo he dicho en otras veces, yo creo firmemente de que una persona puede, por ejemplo, recibir el bautismo del Espíritu solo o sola. Y pues ha de haber casos, en la Biblia tenemos la casa de Cornelio, por ejemplo, cuando sin que Pedro ni siquiera lo esperara, el Espíritu Santo vino. Pero en mi experiencia, ¿verdad? Yo no he conocido nunca ni un caso de una persona que haya recibido el bautismo sin la ayuda de alguien. O sea, nunca. Sí, sí. No, por eso aclaré, no digo que no se pueda. Claro. Pero es tan raro que sea así, que la norma más bien sería que oramos los unos por los otros. Entonces, esa es la importancia de que alguien ore por nosotros. Y por eso es que en la vigilia los diáconos, las diaconisas, los pastores también van a estar orando por la congregación y lo harán persona a persona, con el fin pues de ayudarles a recibir el bautismo y recibir dones también. Ok, hermano Mario, pues sí, seguimos hablando sobre esta vigilia. No terminamos. No terminamos, pero ¿será que hay pasos o hay elementos en los cuales yo pudiera como previamente prepararme para que llegado el día, llegado el viernes, estando sentado y el momento en que usted diga, hermanos, es momento de orar, yo esté como dispuesto o con un corazón abierto tal vez a recibir? ¿Será que hay como pasos previos que alguien pudiera seguir o simplemente como estás aquí y si es la voluntad del Señor te va a llenar aunque no te hayas preparado? Sí, hay cosas que creo que son importantes en base a la pregunta anterior, y es de que primero la persona tiene que entender la doctrina y cómo recibir el bautismo, qué esperar. Y por eso es que siempre que hemos orado por el bautismo, yo hago las dos cosas, ¿verdad? Explico la doctrina, pero luego dedico un tiempo generoso, diría, a explicar cómo se recibe. O sea, la disposición que la persona tiene que tener, por ejemplo, el hecho de que la persona debe volcarse en alabanza. Eso es esencial. Okay. Y luego, ¿cómo es la experiencia? Porque siempre hay un momento en que uno puede preparar todo,
Pero hay un último paso que hay que dar, que esa es la persona quien tiene que darlo. Y es lo que también yo he insistido mucho, ¿verdad? Pronunciar las palabras que el Señor está poniendo. Si estamos hablando del bautismo del Espíritu. Sí. Ahora, si son dones, depende cuál don la persona esté pidiendo, pero si fuera palabra de ciencia, palabra de sabiduría, igual, ¿verdad? La persona va a sentir o va a ver el mensaje, entonces lo que tiene que hacer es pronunciarlo, porque nunca va a ocurrir de manera automática. Okay. No somos marionetas, sino que va a ser por la misma vía como nosotros urdimos pensamientos y los expresamos. Solo que en este caso es el Espíritu quien nos lo va a poner. Entonces, entender eso es fundamental. Okay. Entonces, yo diría que el venir a la vigilia, lo primero es poner atención, ¿verdad?, a la enseñanza que se da y seguir las instrucciones. Okay. Y también a lo largo de toda la oración, yo estoy en el micrófono recordando, ¿verdad?, que pronuncie, porque a veces yo veo que esa persona, ahí está el Espíritu, uno lo sabe, pero lo que falta es solo que se atreva, ¿verdad? Entonces ese último paso, como digo. También creo que tiene que ver con eso, con romper el miedo, ¿verdad? Exacto. Ese último paso es la persona quien tiene que dar, nadie lo va a dar por ella. Uno quisiera empujarlo, pero no se puede. Sí, tiene que ser él o ella quien lo haga. O como decía Raquel, como, bueno, al solo imponer la mano y que se suelte, ¿verdad? Sí. Pero sí, es una bonita experiencia. Recuerdo cuando pasó conmigo, cuando recibí la llenura, era un retiro de diáconos, cuando yo era diácono niño. Fue tan especial que justamente fue eso, ¿verdad? En todo momento estaban repitiendo esta frase de diga la palabra, está en su mente, dígala, y atreverse, aventarse. Estamos muy interesados en que esa generación sea llena del Espíritu Santo, hermano Mario. Creo que los líderes, los supervisores, los pastores, todos tenemos ese compromiso de que no se apague esta llama, ¿verdad? Sino que avivarla cada vez más. Entonces, ¿cómo hacer que esto siga vivo? Sí, bueno, esa es la razón, ¿verdad?, de por qué dedicar una vigilia al tema del bautismo, para que sea una experiencia presente, que aunque los jóvenes, como ustedes decían, de segunda generación, desde niños crecieron oyendo lenguas, o sea, ya no les sorprende, ¿verdad? Es parte de la rutina del culto. Pero pensar de que esa experiencia es para mí, que Dios quiere darme poder porque quiere usarme, es algo que aún la segunda generación debe hacer, ¿verdad? Apropiarse, diríamos, de estas promesas y hacerlas realidad en su vida. Entonces, ese es el objetivo de la vigilia. Facilitar estos elementos para que todos podamos tener estas experiencias. Y quizás, hermano, para ir terminando, sucede algo después de que uno recibe el bautismo en el Espíritu Santo. Como usted dijo, nos da poder, nos da autoridad. Entonces creo que tener esa conciencia es bien importante y entender para qué nos sirven estos dones. Entonces, en este tiempo actual de nuestro país, ¿cómo podemos nosotros ejercer nuestros dones en esta coyuntura que estamos viviendo? Creo de que hay un momento en que el comprender, digamos, por qué el Espíritu Santo viene. Y como lo dijimos en ese pasaje de Hechos 1:8, el Señor dijo que es para que fuéramos testigos de Él. Entonces, ser testigo es ser un mensaje, o sea, no el que expresamos verbalmente, sino que la vida de uno, ser un mensaje delante de una sociedad que vive sin Dios, que necesita modelos de valores, de amor, de perdón, de reconciliación. Entonces, cuando una persona quiere hacer esto en la fuerza humana, es difícil hacerlo, ¿verdad? Ir como contra naturaleza. Pero con el poder del Espíritu, sí se entra, digamos, en una dimensión nueva. La persona que nació de nuevo tiene la morada del Espíritu. Y hay una relación entre esa persona y el Espíritu. Pero con el bautismo del Espíritu se pasa a otra dimensión, que yo diría es como una cercanía mayor, una intimidad mayor y una seguridad de que uno no está solo, sino que el Señor está con uno. Entonces, estos elementos son fundamentales para el tema de ser testigo.
Buenísimo. Bueno, hermano Mario, queremos Gracias. que nos haga una invitación para la vigilia. Estamos ya a pocas horas de ir y pues, por favor, si nos hace una invitación. Sí. Sí, con gusto. La vigilia es el viernes 25, ya estamos muy cerca de ella, y comienza a las 9 de la noche en Iglesia Elim, que está ubicada al final de la colonia Santa Lucía. Comenzamos a las 9 de la noche y termina hasta las 5 de la mañana del día sábado. De manera que venga a quedarse, es decir, no piense, ¿y cómo voy a hacer a las 12, cómo voy a hacer a la 1 para volver a casa? Sino que venga con la idea pues de que vamos a estar desde las 9 hasta las 5 de la mañana. Y confiamos en que Dios en su misericordia, como siempre lo ha hecho, enviará el Espíritu Santo, habrá bautismo en el Espíritu y repartimiento de dones. Así que le esperamos para que usted venga a gozarse. Sí, los esperamos a todos y deseamos pues que todos aquellos que sienten que no tienen la capacidad de recibir el Espíritu Santo, pues ya nos explicó el hermano que es un regalo que el Señor nos quiere dar a nosotros por gracia. Entonces sí tenemos la capacidad. Claro. Y hay que perder ese miedo. Para los que ya recibimos el Espíritu Santo y queremos ejercer nuestros dones, rompamos el miedo. Un salto de fe. Un salto de fe. No un paso, sino un salto de fe. Un saltote. Sí, que es necesario darlo. Así que, hermano Mario, estamos muy agradecidos por su tiempo. Gracias por habernos acompañado en esta conversación. Gracias también, Raquel, porque pues nos estuvimos apoyando y colaborando. Gracias a producción, gracias a los socios también del proyecto El Salvador Metro Metro, que pues por sus aportaciones y oraciones hacen posible que podamos tener este tipo de conversaciones, seguir expandiendo el Evangelio, no solo en El Salvador, sino que en el mundo entero. Gracias también a todos ustedes. Así que pues esa ha sido una conversación especial con nuestro pastor general, nuestro hermano Mario Vega, y será hasta una próxima ocasión. Que Dios les bendiga.